Bien, llegamos a este último video en el que vamos a tratar de sintetizar los últimos temas que se incluyen en la unidad 2 y nos vamos a concentrar acá en lo que tiene que ver con las formas en las que se desarrollaba el proceso constructivo de las catedrales. Particularmente nos va a interesar entonces tener en cuenta no solo las características eh, generales y formales de los edificios que se destinaban a las catedrales, sino particularmente cómo se generaba un proceso que duraba años y que dejaba ver un entramado de formas sociales, políticas y económicas eh, en el mientras tanto. Como habíamos visto entonces a lo largo de todo el desarrollo de esta lección, eh, al estudiar las artes góticas tenemos que tener en cuenta que se trata de procesos que se desarrollan entre el siglo XII y el siglo XIV, más o menos, algunos hasta el siglo XV, y que tenemos que tener en cuenta entonces, por un lado, las características generales de este arte, que se trata de un arte que se liga a las ciudades, es decir, es un arte urbano, es un arte real, real en términos de que alude a la realeza, a la monarquía. ¿Por qué? Porque se está desarrollando en diálogo con el proceso de conformación de monarquías, particularmente en el caso de Francia, y que es un arte que se desarrolla ligado tanto a las posibilidades que da el crecimiento económico y demográfico de estas ciudades ligadas a las monarquías, como se trata de un arte ligado a lo litúrgico, al poder de los obispos, ¿no? Al poder de estas jerarquías eclesiásticas que también eh, se vinculan a las ciudades, pero también litúrgico en el sentido de que se articula de manera estrecha con toda una transformación teológica, con una transformación en las formas de pensar el cristianismo. Esta transformación teológica habíamos dicho que se centra, por un lado, en una transformación en la manera de entender a Dios y a Cristo, particularmente a partir de pensar que Dios es una fuerza creadora y que entonces Dios es luz. Si tienen dudas sobre esto, vuelvan sobre las clases anteriores, pero también pensando en sobre todo en esa doble naturaleza de Cristo, en la cual entonces se pone más énfasis en la dimensión, en la naturaleza humana de este Cristo que ha encarnado, pues de allí la importancia de la teoría de la encarnación, que ha encarnado en un hombre y por lo tanto ha sufrido, ha pasado por todas las etapas vitales de cualquier humano. Esto, recuerdan, tiene mucho que ver con una fuerte influencia de formas racionales, de formas filosóficas, métodos filosóficos que insisten en tratar de entender la fe a partir de principios racionales. Esto, sobre lo que no nos vamos a detener acá, va a dar la posibilidad de, digamos, entender o de organizar estos espacios de las catedrales a partir de lógicas que tienen tanta influencia de lo religioso como de principios matemáticos, de orden racional matemático que se van a poder observar allí. Habíamos visto también que las catedrales tienen toda una serie de características formales concretas que las hacen muy identificables en términos técnicos. Habíamos visto que presentan toda una serie de innovaciones como la planta integrada, los arcos apuntados a partir del uso de un exoesqueleto de arbotantes y contrafuertes que le permite esa apertura de los muros para ubicar allí toda una serie de elementos que no son portantes, es decir, no sostienen, pero que sí funcionan como componentes fundamentales para organizar un espacio en el cual predomina la verticalidad y predomina esa luz, que es un elemento compositivo, pero también es un elemento simbólico. Ustedes ya estuvieron haciendo actividades previas que tienen que ver precisamente con entender cómo ha funcionado, cómo funcionan estos vitrales, tanto en un sentido compositivo como en un sentido iconográfico, es decir, cómo esa luz coloreada funciona
al interior de estos espacios religiosos, como un elemento que transforma ese espacio en un espacio místico, pero también como esas formas en los vitrales organizan narraciones, porque son formas figurativas que organizan narraciones en los que podemos ver tanto el desarrollo de nuevos temas iconográficos, es decir, por ejemplo, lo que tiene que ver con el culto mariano, la preponderancia de la figura de María, y esto está en estrecha relación con aquello que habíamos dicho respecto de esa nueva mirada sobre Cristo. Si Cristo nació, nació de una madre, y esa madre, ¿quién es? Es María, ¿no? Entonces, la figura de María eh, adquiere gran preponderancia, pero también empiezan a adquirir preponderancia otras características formales que se ligan también de alguna manera a esta mirada más humanizada sobre las figuras divinas, que es lo que tiene que ver con el naturalismo, ¿no? O sea, nos vamos alejando de esas representaciones de lo humano o de las figuras tan planimétricas y tan esquemáticas y nos vamos acercando a figuras cada vez más ligadas, cada vez más cercanas a aquello que podemos reconocer en los humanos. Bien, entonces, habíamos hablado de esta catedral como este elemento simbólico fundamental para entender tanto el desarrollo de este periodo de la Baja Edad Media como también un elemento fundamental para observar precisamente la transformación fundamental que se da en la representación simbólica del poder real, del poder religioso y del poder de las ciudades. Si estas catedrales entonces eran tan fundamentales, es decir, se figuraban como un elemento tan central en términos simbólicos, vale bien preguntarse cómo se construían. Es decir, cómo se daba el proceso mediante el cual una catedral se iniciaba y se terminaba. Como ustedes podrán imaginar, las catedrales, el proceso constructivo de la catedral es, en definitiva, un proceso que se desarrolla a lo largo prácticamente de décadas, en algunos casos siglos. La catedral es un proyecto comunitario, es decir, es un proyecto de toda la comunidad que habita en esa ciudad y la construye, digamos, las obras las dirige el obispado. Sin embargo, es un proceso en el cual se involucra buena parte de la comunidad durante años, incluso siglos. Por los tiempos que dura, de hecho, el proceso constructivo, pero también por la misma necesidad material, es decir, es muy costoso construir estas catedrales, con lo cual hacen falta años, años y años de trabajos y de aportes. Ahora, ¿quiénes aportaban a la construcción de estas ciudades? En principio tengo que observar que los primeros interesados en aportar, más allá de los obispos, por supuesto, de las jerarquías religiosas, son los reyes, la realeza y los nobles. ¿Por qué? En principio, primero aportan grandes sumas de dinero e incluso esto se vincula con su misma proyección en el más allá, es decir, procuraban allí, por este aporte, procuraban reservar de alguna manera espacios de enterramiento dentro de las catedrales. Es muy común que actualmente uno visite catedrales en la zona francesa, pero no solo en la zona francesa, también en Inglaterra, en el norte de España. Es muy habitual encontrar actualmente grandes cantidades de sepulcros, de generaciones y generaciones de nobles que han logrado hacerse enterrar allí. Esto no era gratis y no es porque se estuvieran comprando la parcelita, sino que lo que estaban haciendo de alguna manera era contribuir a la construcción de la catedral, tratando con esto de participar de una manera más fuerte en ese proceso. De hecho, estos aportes también les permitían en muchos casos pagar su representación en las galerías de vitrales.
En Chartres uno puede encontrar toda una galería que se conoce como la Galería de los Donantes. Fíjense la palabra, los donantes eran aquellos que donaban, ¿no? La donación a la iglesia implicaba precisamente, no es que yo me estaba pagando la parcela ni pagando el vitral, sino que hacía una donación y la construcción decidía representarme allí. Entonces, esto tenía que ver, fíjense que en este vitral lo que veo representado precisamente es una escena en la que se representa a la nobleza, a los caballeros, ¿no? Veo seres, estos sujetos a caballo, el rey, ¿no? Escudos, las espadas, toda una escena muy ligada al mundo de la caballería. Pero fíjense que también yo lo que puedo encontrar, y esto lo vamos a ver en otros vitrales, pero también lo que voy a encontrar es que empiezan a representarse, y esto también tiene que ver con hacer visible el poder de la ciudad a partir de la demostración de una construcción de catedrales más, más alta, más grande, más ostentosa, ¿no? Los otros que van a hacer grandes aportes, grandes donaciones y que se van a también ver representados progresivamente dentro de las catedrales, van a ser aquellos que se ligan a la burguesía mercantil. Ustedes saben que, esto ya lo comentamos ligeramente antes, eh, el desarrollo de estas ciudades se hace posible y dialoga, se retroalimenta con el crecimiento y el desarrollo de las actividades comerciales entre estas ciudades y, digamos, también con otras regiones un poco más alejadas. Esto se va a dar sobre todo en el norte de Italia, norte de Francia y algunas zonas de la actual Alemania. Y es importante que entendamos que en estas regiones este desarrollo comercial, que no lo llevaba adelante ni el rey, ni los nobles, ni los campesinos, ni la iglesia, empieza lentamente a transformar, digo lentamente porque todavía estamos en una forma muy ligada digamos, al sistema feudal, empieza lentamente a transformar esa pirámide social que habíamos estado viendo, que era propia del mundo medieval feudal. Habíamos pensado entonces en ese mundo de estamentos muy fuertes en los cuales eh, se dividían las funciones sociales a partir de funciones, digamos, concretas del trabajo. Estaban entonces los que oraban, el clero, los que trabajaban, los campesinos, y los que guerreaban, es decir, los que defendían a las poblaciones, que eran los caballeros. En este momento y en estas regiones, a partir de estas transformaciones en el mundo económico, fíjense que se empieza a generar toda una actividad comercial que se aleja progresivamente del mundo rural propio del señorío feudal y se va complejizando porque tiene que ver no solo ya con el comercio de bienes rurales, sino también con el comercio de elaboraciones a partir de eso. Hay todo un mundo artesanal, ¿no? De artesanos ligados a la fabricación de ropa, a la fabricación de zapatos, la fabricación de elementos para la vida cotidiana, plateros, ceramistas, todas estas actividades que van a ir conformando oficios, van a ir integrando una nueva forma social, todavía no del todo definida, y ya vamos a ver cómo esto va a generar problemas de aquí en adelante, problemas en el sentido, va a haber un crecimiento muy fuerte de esto, pero todavía acá no está muy definida. Son lo que llamamos burgueses, pero no, no en términos de lo que podríamos entender como una clase social, sino porque viven en el burgo. El burgo es esa ciudad medieval. Es una burguesía mercantil porque se dedica a actividades comerciales. Ahora, esta burguesía mercantil, este nuevo grupo social que todavía no está del todo definido, pero que ya, digamos, va ocupando un espacio porque vive en esa misma ciudad, no tiene poder político,
Es decir, no tiene poder de gobierno. De hecho, prácticamente ni siquiera muchas veces es contemplada en las fuentes, ¿no? No tiene gran poder religioso. Lo que sí tiene de manera creciente y muy fuerte es poder económico. Es decir, maneja en muy buena medida la potencia, digamos, la creciente potencia económica que se deriva de ese crecimiento de la producción que habíamos visto en la clase previa. Ahora, esto es importante porque este poder económico no está exento, es decir, está ligado muy fuertemente a la condena que la Iglesia sostiene respecto de la especulación. Es decir, fíjense, y esto lo trabaja muy bien George Duby, que estas burguesías mercantiles van a donar grandes, importantísimas limosnas para la construcción de las iglesias, precisamente porque lo que están de alguna manera tratando de mitigar es el problema de la mala conciencia. Para el siglo XII todavía, sobre todo en Francia, el obtener un beneficio comercial, la transacción económica con beneficio comercial, se considera todavía un pecado mortal. Es parte de aquello que se castiga o se condena por asociarlo a la especulación, es decir, a enriquecerse a costa de otros. Y esto no es un asunto menor, es decir, eran mercaderes, vivían de eso, con el tiempo hicieron grandes fortunas eh, ligados a esto, pero sin embargo el peso de lo religioso, el peso de la estructura eh, teocéntrica de la sociedad, hacía que en el desarrollo de su vida esto pesara en su conciencia. Por lo tanto, una manera de lograr el perdón o tratar de gestionar un perdón divino que me permitiese en el momento de la muerte o del juicio final ascender al cielo, era precisamente la donación de limosnas. Acá es donde tenemos entonces esta explicación que dan los autores acerca de cómo el crecimiento comercial y la transformación social confluyeron en obtener, digamos, en proveer a las jerarquías religiosas de grandes influjos de dinero, ¿no? de bienes materiales que posibilitaron la construcción de las iglesias. Ahora, aquí yo me puedo preguntar, pero ¿cómo? ¿Fueron los reyes, los nobles y estos mercaderes los que fueron y pusieron piedra sobre piedra para construir estas catedrales? Si estamos hablando de procesos que duran prácticamente siglos de construcción, ¿fueron estos reyes, fueron los obispos los que movieron las piedras? Acá es donde aparece, y es muy interesante tenerlo en cuenta, la, digamos, tercera pata de este proceso constructivo, que son los que podríamos llamar hoy los trabajadores, los efectivos constructores, aquellos que trabajaron poniendo el cuerpo en estas construcciones. Esto es interesante porque, en principio, porque me permite hablarles digamos, de una visión acerca del proceso constructivo de las catedrales mismas, pero también porque empezamos a observar cuestiones que vamos a tener que tener muy en cuenta cuando en las clases siguientes trabajemos con las especificaciones del arte del Renacimiento. En principio, tengo que tener en cuenta que estos trabajadores, estos artesanos en muchos casos, están vinculados entre sí a partir de grupos que podríamos llamar logias, gremios. No gremios en un sentido como el que usamos actualmente, sino a partir de un sistema que los agrupaba a partir de un oficio. Había constructores en piedra, escultores, vidrieros, carpinteros. Es decir, había especializaciones. Quienes se dedicaban a una cosa sabían hacer eso. ¿Y cómo lo sabían? Porque habían pasado por un proceso de aprendizaje al interior de ese gremio. Esto es importante porque además
en este momento empiezan a cobrar relevancia no solo aquellos que están ligados a estos oficios, sino también, y esto es importante, progresivamente adquiere relevancia el arquitecto. El arquitecto como una figura distinta. El proceso constructivo, lo vamos a trabajar sobre todo a partir de lo que ha estudiado y ha pensado y sintetizado Arnold Hauser, un historiador del arte de nacionalidad húngara, que particularmente se ha interesado eh, y ha escrito una obra de síntesis muy importante a mediados del siglo XX que se llamó Una historia social de la literatura y el arte, y se ha interesado por explicar, más allá de las características específicas de cada uno de los estilos artísticos, lo que le ha interesado es explicar cómo se producen esas artes en relación con sus condiciones generales, con las condiciones materiales. Acá esto es interesante, ustedes van a tener que tener en cuenta, y esto seguro algunos de ustedes lo han trabajado en los trabajos prácticos, eh, cuáles son las perspectivas historiográficas, las perspectivas desde las cuales se para a pensar las artes. Piensa que las artes son parte de los procesos sociales que se desarrollan de maneras interrelacionadas. Y entonces él va a tratar de entender cómo se produce la construcción de las catedrales a partir de entender cómo en el proceso constructivo se puede observar una cierta organización social. Eh, en principio, en su estudio, entonces, él detecta una serie de elementos que va a considerar importante destacar. Por un lado, él observa que los trabajadores, estos constructores, se organizan en grupos. Esto que yo comentaba acerca de la formación en gremios o en lo que él va a entender como logias, se organizan en grupos que además se mueven por el territorio. Hoy están en una ciudad, dentro de unos meses están en otra o dentro de unos años están en otra. Y esa movilización, digamos, por el territorio, lo que permite es que no solo la unidad del estilo, es decir, si está construido por el mismo grupo, esta catedral en, imaginen, París, esta otra en Lyon y la otra en Amiens, si están construidas por el mismo grupo, lo más probable es que se transfieran ciertas pautas de construcción de una en otra, sino que también lo que posibilitó es la difusión de los conocimientos técnicos. Es decir, al llegar a una nueva ciudad, estos grupos lo que generaban también era la introducción entre los constructores de esa otra ciudad de los conocimientos técnicos propios del gótico. Esto va a dar cierta unidad, homogeneidad al estilo, por eso es tan identificable. Pero además, lo otro que se produce, y de esto algo adelante hace un ratito, es una cierta racionalización y especialización del trabajo. Es decir, los trabajos eh, se organizan de determinada manera de maximizar de alguna forma la organización en etapas constructivas. Es decir, como los trabajadores se están especializando, y esto tiene que ver con que algunos son escultores, otros son vidrieros, otros son carpinteros, eso permite organizar las etapas de trabajo durante este larguísimo periodo constructivo. Y entonces organizar que en este momento los que están trabajando son, por ejemplo, los picapedreros y escultores, y el año que viene los que van a venir a trabajar son los vidrieros, y así. Esto es una forma racional de organizar el trabajo. Es una forma racional en términos de que trata de obtener digamos, la forma más efectiva de aprovechamiento del tiempo. Según Hauser, esto es importante porque hay que entender que el organismo central para esta organización racional, seriada y programada del trabajo es la logia. Esa logia como
organismo que no solo eh, gestiona la formación de sus trabajadores, sino que también organiza y regula estas etapas de trabajo, tiene unas formas muy estrictas, unas disposiciones, llaman, unas disposiciones muy estrictas para admitir a los aprendices, para retribuir el trabajo, para ver para organizar el pago de esas retribuciones, pero también organiza jerarquías entre aquellos que son maestros, aquellos que son aprendices y aquellos que ni siquiera han entrado. Es decir, organiza las formas de trabajo de maneras regladas, jerarquizadas, racionales. Eh, Esto va a significar que estos grupos de artesanos, estos grupos de constructores, van a progresivamente adquirir una importancia y un nivel de poder económico tal que también les permite participar con donaciones dentro del proceso constructivo de la catedral. Fíjense que en la misma galería de donantes en la que nos habíamos encontrado a la caballería, también encontramos, por ejemplo, representados, fíjense aquí, a los carpinteros. Y esto no escapa precisamente a esta lógica. El poder económico de los carpinteros, de las logias de carpinteros, les permitía hacer donaciones que los representaran dentro de la construcción. Fíjense hasta qué punto hay una planificación, un proyecto colectivo, ¿no? En el que todas las partes sociales se ven involucradas. La otra cuestión es que esto, el crecimiento, digamos, de las logias y la centralidad de las logias, tanto en términos de trabajo como en términos económicos, va a derivar en la jerarquización fuerte de la figura del arquitecto. Es decir, el arquitecto lentamente, y esto digo, insisto, es que es muy lento porque esto se va a terminar de cerrar recién en el siglo XV y durante el Renacimiento, el arquitecto va a comenzar lentamente a profesionalizarse, es decir, a volverse un individuo que tiene un conocimiento distintivo, un trabajo, puede realizar un trabajo específico a partir de sus conocimientos específicos. Y esos conocimientos específicos tienen que ver precisamente con la planificación y la dirección de la obra. Es decir, la figura del arquitecto va a ser importante no solo en términos de identificación y jerarquización como constructor, sino que también comienza a ser importante, que lo era, ¿no? Llevaba adelante la obra, pero también empieza a ser importante en términos de que es quien idea y planifica eh, la obra. Es decir, es quien concibe mentalmente la obra. Esto es importante, además, porque implica el desarrollo inicial, digo inicial porque ya vamos a ver en clases siguientes cómo esto continúa, implica el desarrollo inicial de las representaciones gráficas de la arquitectura, es decir, implica el desarrollo de los primeros planos. Esto es un desarrollo que tiene que ver con las artes del dibujo, por supuesto, eran dibujos, pero a su vez lo que significa es que, por un lado, es posible experimentar con la idea, con el diseño, antes de su propia construcción. Es posible experimentar con las formas. Fíjense cuánto además tiene de uso de la geometría. Es sumamente importante entender que estos planos sobre todo se construían a partir de uso de escuadra y de compás, que de hecho es el término, es el símbolo que identifica a los masones, los albañiles, desde el siglo XIII. Fíjense cuánto uso de la geometría, cuánta experimentación con las formas en momentos previos a la construcción, pero también lo que permite es precisamente el desarrollo del proceso constructivo a lo largo del tiempo,
porque imagínense que si una catedral, la construcción de la catedral duraba un siglo, claramente no iba a ser siempre el mismo arquitecto el que dirigiera la construcción. Con lo cual, la necesidad y la posibilidad de transmitir la idea total al siguiente constructor era algo importante. Y esto es algo que puede hacerse a partir precisamente de la representación gráfica. La pervivencia de estos cuadernos que fueron hechos por Villard de Goncourt en el siglo XIII, nos habla precisamente de esta posibilidad, tanto experimental como de transmisión. Ahora bien, si entonces decíamos que esta catedral es el símbolo máximo del poder de la ciudad, si es tan fundamental y se articula de manera tan estrecha a al resurgimiento, al crecimiento de estas ciudades, ¿cómo es que se vincula a estas ciudades? Es decir, ¿qué articulación hay entre la ciudad y la catedral? ¿Y cómo es esa ciudad? Esto es importante entender porque precisamente eh, Christian Norbert Schulz, un estudioso de la arquitectura y de los sistemas arquitectónicos como concepciones significativas del espacio, lo que observa es que hay una relación, él sostiene que hay una relación de continuidad entre la ciudad, la concepción de la ciudad y la concepción de la catedral. Lo que él entiende es que el burgo medieval se conecta con la catedral, en principio a partir de la forma de ingreso a la catedral. Dice, esos pórticos, esas entradas abocinadas, como ustedes vieron en varios de los videos anteriores, esos ingresos, digamos, rodeados de arquivoltas que me invitan a entrar, funcionan como una especie de prolongación de los recorridos que yo puedo hacer por las ciudades medievales. ¿Por qué? Porque el burgo medieval, en un punto, es una sucesión de callejuelas, de callejoncitos pequeños, sin un orden, matemático ni geométrico, sino que básicamente me desplazo por dentro de esas callejuelas digamos, de una manera casi como perdiéndome, y en ese trayecto dentro del burgo medieval, por los callejones, ingreso por ese pórtico y ese pórtico me permite entrar a ese espacio místico, sacro, sagrado, en el cual la catedral me conecta con ese Dios que es luz. Esto es interesante también porque si esta obra, que Norbert Schulz dice es la obra total, ¿no? Es una obra de arte total porque trata de vincularse, pero además trata de explicar el orden cósmico. A partir de esa centralidad simbólica de la luz, trata de explicar cómo entender el universo. El universo, por supuesto, dominado por Dios. Entonces, la catedral de alguna manera se vincula a la ciudad, y a su vez esa catedral le emana, porque le proyecta a la ciudad cierta imagen de lo luminoso, de lo celestial, con lo cual proyecta esa mirada religiosa sobre la ciudad. ¿Cómo es esa ciudad? Es importante entender que estas ciudades, en principio, se organizan en torno a la catedral o al castillo. ¿Por qué? Porque son los son edificios de mayor proporción, pero además son los edificios de mayor peso. Si estamos hablando que el mayor peso de poder político y religioso son el rey y el obispo, bueno, entonces la catedral y el castillo van a ser los lugares de mayor carga simbólica, de mayor peso simbólico, pero también de mayor peso visual, es decir, son espacios grandes. Esos edificios no necesariamente van a estar en el centro físico de la ciudad.
sí suelen estar en el lugar más elevado del terreno. Además, estas ciudades son amuralladas. ¿Por qué? Porque estas ciudades crecen por la potencia económica. Es decir, son ciudades donde existe poder económico, hay dinero, hay bienes que valen. Esta potencia económica tiene que ser defendida, en principio ante posibles saqueos e invasiones. Entonces, la construcción de murallas en realidad lo que provee es una estructura defensiva que rodea el núcleo urbano, lo rodea y lo protege. Lo que hace además es controlar el acceso. Ustedes imaginen las murallas típicas de la representación medieval. Una gran pared intervenida por puertas, puentes levadizos, fosos, torres. Ahora, esto trajo problemas. Y fíjense que el caso de París es bastante paradigmático. Fíjense que la primera estructura defensiva de la París inicial la constituyó el propio río, ¿no? Al ubicarse en este pequeño islote, la primer construcción de la ciudad, el río permite su defensa. Es decir, es muy fácil ver si alguien va a atacarme porque están en la otra ribera del río. Sin embargo, a medida que la ciudad crece y debe abarcar a quienes van viviendo por fuera de la muralla, porque ya no entran dentro de los regímenes de la propia ciudad, la muralla empieza a aparecer y extenderse. Fíjense que a medida que crece la población de París, debe extenderse la muralla. Esto es muy interesante porque va de alguna manera marcando cómo se va volviendo cada vez más amplio el control territorial del rey, pero también cómo cada vez las ciudades se vuelven espacios claramente más atractivos para vivir. Por eso las personas deciden acercarse a vivir allí. Y de hecho, vivir dentro de la muralla permite la protección, permite estar protegido por el rey, protegido por la muralla y protegido entonces de los saqueos y de las invasiones. Es interesante, y esto se ve también un poco en estos planos, fíjense sobre todo en esta zona, que la traza interna, y esto tiene mucho que ver con lo que dice Norbert Schulz al inicio, la traza interna de la ciudad es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque está marcada sobre todo por el uso que se le da al terreno. Es decir, la ocupación, en principio, la ocupación del territorio, no se planifica según criterios geométricos, sino por las necesidades de la población. Por ejemplo, si yo tengo que mover ganado, imaginen, ovejas o vacas dentro del territorio de la ciudad, va a ser más fácil que lo haga por las zonas más altas o las más bajas. Probablemente me resulte mucho más fácil que los animales se desplacen por las zonas más bajas. En muchas de estas ciudades medievales, muchas de estas plantas todavía, algunos de estas plantas perviven actualmente, es muy común encontrar algo que llaman la calle de las vacas. La calle de las vacas en casi todas estas ciudades, o la calle de los terneros, o la calle de las ovejas, hay distintos nombres, pero lo que constituye por lo general es el lugar más bajo de la ciudad. Es la calle que está a menor nivel de altura. ¿Por qué? Porque era la calle por la cual era más fácil pasar los animales. Esto no seguía un trazado geométrico. Es decir, probablemente eran calles que seguían la irregularidad del terreno, buscaban el sector más bajo y por allí circulaban. Fíjense que entonces lo que yo tengo son formas que siguen la funcionalidad necesaria para la circulación facilitada, ¿no? Sin embargo, precisamente el hecho de tener una muralla y tener que cumplir funciones defensivas, lo que hace es que también se organicen calles radiales. Y estas sí son relativamente racionales y geométricas. ¿Por qué? Porque las calles radiales lo que permiten
es la circulación entre los extremos de las murallas. Fíjense, aquí tengo una, ¿no?, que atraviesa toda la ciudad. Aquí tengo otra, a ver. Y esto tiene que ver precisamente con poder cumplir esas grandes, ese gran, hacer funcionar de manera concreta ese gran sistema defensivo. Finalmente, dentro de estas ciudades medievales, lo que suelo encontrar es una plaza. Allí tienen, fíjense, los espacios de acceso son restringidos, precisamente porque la muralla tiene que cumplir la función defensiva. Fíjense, esta es una de las pocas, de los pocos casos de ciudades que actualmente han conservado sus murallas. En este caso, fíjense que la muralla es doble, ¿no?, para mayor defensa. Este es el caso de Carcassonne en Francia, pero también les voy a dejar algunos videitos de otras como Óbidos en el norte de Portugal, que cumplen de alguna manera también con estas características. Y la realidad es que la mayor parte de las murallas han sido demolidas y han sido suprimidas y se han perdido precisamente porque en las condiciones actuales de desarrollo urbano son un gran impedimento a la circulación. A su vez, buena parte de estas ciudades a lo largo de los procesos de guerras y también a lo largo de los procesos de transformación de las ciudades desde el siglo XIX en adelante han sido intervenidas y ya no conservan estas plantas irregulares y en muchas se han impuesto ya trazados más geométricos y más regulares. Sin embargo, en Carcassonne, yo puedo ver todavía, por un lado, fíjense, bueno, la muralla, evidentemente, con todo su almenado, sus torres de control, ¿no? La catedral como gran edificio organizador y el castillo como el otro gran edificio organizador. Y también tengo una plaza. La plaza, en estos momentos, la plaza en general se asocia, queda muy cerca, suele ser la explanada del castillo. La plaza es el espacio en el cual se genera precisamente esa actividad mercantil. La plaza es el lugar del mercado. Y esto es importante porque además, primero, no piensen en plazas como las pensamos actualmente, que son espacios verdes, son espacios abiertos en los que lo que se produce es el intercambio comercial, la reunión de los mercaderes y los artesanos y el intercambio comercial, y con el desarrollo del tiempo y precisamente por estar frente al espacio del castillo, que es el espacio del poder político, lo que también va a permitir es que allí se comiencen a producir las actividades ciudadanas, es decir, las actividades ligadas a la manifestación y a la visibilización de la acción política de estos mercaderes y de estos artesanos, es decir, la acción política progresivamente de esta pequeña burguesía.